Y el tema de esta noche se llama Háblale a la montaña, ¿verdad? Háblale a la montaña. Vamos a ver por qué se llama así y puede ser que nuestra mente nos lleve rápidamente a los versículos que habla acerca del tema, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Háblale a la montaña. Muchas veces cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros hemos hablado de las promesas, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros nos encontramos en las dificultades, nosotros comenzamos a hablarle a Dios de nuestro problema. Nosotros comenzamos a decirle, oh Padre, mira esto, mira aquello, mira esta dificultad. Independientemente, la palabra nos dice, ¿verdad? Vengan a mí y traigan todas sus preocupaciones, traigan todas sus ansiedades, porque yo los voy a cuidar, ¿verdad? Sabemos eso en la palabra. Pero vamos a ver acá el contexto de háblale a la montaña, ¿verdad? Dile a la montaña quién es Dios. Y cuando nosotros estamos en diferentes circunstancias, cuando nos estamos enfrente de una circunstancia en la cual nos está bloqueando, si se podría decir, nosotros tenemos que hablarle, porque la palabra nos ha dicho, ¿verdad? Y nos da el consejo a través de Jesucristo, donde le dice, tienes que hablarle a la montaña, ¿verdad? Y ya vimos el viernes pasado donde el ejemplo de David, ¿verdad? El ejemplo de David donde, del Salmo 23, donde él comienza, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar y comienza a hablar acerca de Dios, ¿verdad? Comienza a hablar acerca de Dios, de lo que Él es. Pero cuando Él entra al valle, Él comienza a hablarle a Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en un valle, nosotros comenzamos a hablarle a Dios, ¿verdad? Nos volvemos personales. Y vamos a ver cómo es que esto de háblale a la montaña viene y nos cambia a 180 grados, donde nosotros ya no solamente le hablamos a Dios y Dios nos dice qué hacer, sino también nos anima a través de su Hijo Jesucristo en este ejemplo, donde nos dice que tenemos que hablarle a la montaña, ¿verdad? Y, y vamos a ver cómo es que vamos a ver el contexto, si me acompañan a Marcos 11:12, Marcos 11:12, vamos a leer del 12 al 14 y vamos a después a saltarnos del 20 al 25, ¿verdad? Así que acompáñenme, por favor, al 12, al versículo 12, y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera muy frondosa, se acercó a ella a ver si tenía fruto, pero encontró únicamente hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces Jesús aclamó de forma que sus discípulos lo oyeran, ¿verdad? Entonces, dice el 14, entonces Jesús aclamó de una forma que sus discípulos lo oyeran. Entonces nosotros podemos ver que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba implementando? Que las palabras de fe que iban a salir de su boca, los discípulos la tenían que escuchar. Entonces, cuando los discípulos, o al escuchar, los discípulos lógicamente iban a alimentar esto. ¿Por qué? Porque iban a salir palabras de fe, iban a salir unas palabras de Jesucristo llamando algo, ¿verdad? Diciendo algo. Entonces iba a haber una enseñanza a través del escuchar. Entonces, cuando nosotros queremos hablarle a la montaña, cuando nosotros estamos en circunstancias, la primera clave que estamos viendo aquí es escuchar, ¿verdad? Si yo quiero un trabajo, no, yo entonces voy a las promesas de proveer, ¿verdad? Si yo estoy buscando sanidad, entonces yo voy a investigar acerca de la sanidad. Depende de mi necesidad, va a ser lo que Dios y yo hablemos, ¿verdad? Entonces, pero es por la fe, ¿verdad? Voy a escuchar palabras de fe concerniente a esa necesidad, ¿verdad? De acuerdo a eso que
tengo que hablar, ¿verdad? Entonces acá Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran. Entonces el oír es fundamental, es esencial cuando nosotros estamos, cuando nosotros realmente estamos en unas circunstancias o en un viaje en el sentido de el proceso de algo, ¿verdad? Es muy indispensable de que escuche acerca de la materia que yo quiero aprender, de la materia que yo le estoy preguntando a Dios. Es esencial que yo escuche, porque entonces Jesús exclamó de una forma para que sus discípulos lo oyeran. Entonces, el escuchar la palabra es fundamental. Tengo que escucharla todos los días, porque la repetición es lo que realmente nuestro cerebro se va a familiarizar con la repetición. No es porque no se trata de que si usted escucha más es más santo o las cosas van a funcionar mejor. Simplemente es porque nosotros somos seres de hábitos y también somos seres de afirmaciones. Entonces, cuanto más yo escucho acerca de un tema o de algo que es un beneficio para alimentar mi fe o alimentar el asunto de fe concerniente a esa necesidad, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Porque tenemos muchas voces siempre todos los días. Entonces, todos los días tengo que afirmar y vemos esta clave aquí, donde dice que entonces Jesús exclamó de una forma para que los discípulos escucharan, para que lo oyeran. Y de ahí dice que nunca jamás coma nadie fruto de ti, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Entonces, él hizo esta declaración a la higuera, ¿verdad? Hizo la declaración a la higuera y le dio un comando, le dio un mandato a la higuera. Le dijo, nadie jamás va a comer de ti, nadie jamás va a comer de ti. Entonces los discípulos oyeron lo que Jesucristo estaba diciendo concerniente a dándole un mandato a la higuera que nadie más iba a comer de ella. Y cabe realmente resaltar acá que tomó 24 horas para que el milagro, porque fue un milagro, ¿verdad? Para que el milagro fuera manifiesto. Tomó 24 horas para que el milagro fuera manifiesto, porque de ahí dice, y la mañana siguiente. Entonces, durante todo ese tiempo, a la higuera no le pasó nada, no es que fue algo instantáneo que estaba sucediendo así, ¿verdad? Y que los discípulos vieron que estaba sucediendo algo. Pero no fue, dice la misma palabra, cuando vayamos a leerlo un poquito más, porque si lo vamos a leer, dice que el día siguiente, y el día siguiente quiere decir que tuvo que pasar 24 horas para que sucediera algo. Entonces, en el tiempo de Dios, en lo invisible de Dios, en el momento que Jesucristo hizo el mandato, en el momento que hizo el comando, en ese momento pasó. Pero en lo invisible, pero en lo visible, perdón, pero en lo visible, que es en lo humano, tomó tiempo. Pero cuando nosotros le decimos algo a Dios, o cuando nosotros decimos algo de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, desde ese momento ya está trabajando. Va a tomar tiempo en la manifestación, ¿verdad? Pero desde el momento que nosotros pronunciamos algo que sale de nuestra boca, desde ese momento Dios ya nos escuchó. Y es necesario que tengamos esto presente, tengamos esto en nuestro corazón, porque a veces nosotros queremos resultados instantáneos, inmediatos, en el sentido así que como pispireamos, pero la verdad es que aún nosotros podemos ver que tomó tiempo. Y la razón que toma tiempo la vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé de que cuando la palabra es milagro, quiere decir que es un milagro, quiere decir que es instantáneo. Pero la mayoría de veces nosotros hemos podido ver que los milagros alrededor de nosotros, algunos son instantáneos y otros toman tiempo. Pero sigamos aquí porque igual la misma enseñanza lo va a desglosar, ¿verdad? Así que acompáñenme. Sigamos acá. Entonces, vamos, saltémonos al 20 porque lo demás es un contexto que pues no vamos a enfatizar hoy. Así que acompáñenme en el 20 cuando dice cuando a la mañana siguiente, si ven, cuando a la mañana siguiente
pasaron junto a la higuera, eso quiere decir que pasó 24 horas y vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces Pedro recordó lo sucedido y dijo, Jesús, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó, tened fe en Dios, ¿verdad? Tened fe en Dios. Y aquí es tener la fe de Dios o tener fe en lo que Dios ha dicho. ¿Verdad? Tener fe en lo que Dios ha dicho, tener confianza, tener seguridad en lo que Dios ha dicho. Porque salió de la boca de Dios, ¿verdad? Cuando Dios ha estipulado en su palabra que tú eres hijo, que tú eres redimido, de que a la hora de ministrar es Él el que va a funcionar a través de ti y no es a través de lo que tú has hecho, no es a través de lo que tú haces, no es a través de tus logros. Entonces, es eso, tener fe, tener confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha aprobado. Y lo que Dios ha aprobado es que nosotros somos aprobados en su Hijo. Entonces, cuando tú vayas a ministrar, cuando tú vayas a evangelizar o cualquier cosa, cualquier oficio, cualquier función que tú hagas en el cuerpo de Cristo o para el cuerpo de Cristo, acuérdate que no eres tú, es la palabra de Dios que sale de tu boca, es lo que Dios ha dicho. Y tener la confianza en Dios es saber que cuando nosotros vamos a desempeñar algo, no vamos solos, sino vamos con Dios porque sabemos de que Él ha dicho que nosotros no vamos solos, que es el Espíritu a través de nosotros, ¿verdad? Lógicamente es a través de nosotros, pero salió de la boca de Dios el qué, que no solamente la palabra, ¿verdad? Porque es la palabra respirada de Dios. Nosotros sabemos que toda la palabra de Dios es o salió de la boca de Dios, pero cuando sale de nuestra boca, nosotros somos la boca de Dios, ¿verdad? Y cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros decimos la palabra, estamos afirmando y confiando que lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha dicho de ti, qué es lo que Dios ha dicho de mí. Dios ha dicho de que cuando yo hable, la palabra no va a ir falta de poder, que cuando yo ministre, las cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu obrando en mí. Es el Espíritu obrando en mí. Y cuando el Espíritu obra en mí, o cuando el Espíritu opera en mí, porque podemos ver la operación de las manifestaciones, ¿verdad? Estamos hablando de esa manera. Pero cuando nosotros operamos de acuerdo a la manifestación, sabemos que es la manifestación del Espíritu, que es el Espíritu que que está dentro de mí y que de alguna manera no es condicional a mi proceso, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido eso de que todo lo que Dios me ha dado no es condicional a mi proceso. Eso quiere decir que cuando tú vas a orar, tú no vas, oh, es que tal vez salga o tal vez no, tal vez funcione o tal vez sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Jesucristo dijo, ¿verdad? Creer en lo que Dios ha dicho. Creer en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es que tú y yo, dijo a través de las palabras de su hijo, de que tú y yo íbamos a hacer obras mayores. Y no iban a ser en base a nosotros. No es que, no, cuando tú hables la palabra, cuando tú ministres, nunca pienses y vayas que si eres lo suficiente o no eres lo suficiente, si has hecho lo suficiente o si y no hiciste lo suficiente o de que se conoce lo suficiente. No, todos tus pensamientos no se acerquen o se frustren en ti. Porque en Cristo tú ya has sido suficiente. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para limpiarte, fue suficiente para que tú hagas todas las cosas que Jesucristo dijo que íbamos a hacer y todas las cosas que Cristo estableció en su muerte, ¿verdad? A través de lo que había dicho su Padre, que es nuestro Padre también. Entonces tenemos la autoridad, ¿verdad? Tenemos esa autoridad y tenemos que usar esa autoridad. Tenemos que realmente tener la confianza que cuando Dios ha dicho algo va a suceder. Y hemos tocado versículos tras versículos, ¿verdad? Habacuc, lo hemos dicho, ¿verdad? De que cuando Dios dice algo, ¿verdad? Va a suceder, aunque se mire que se tarda, pero la promesa tiene que hacerse, tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque a parecer de que en los cinco sentidos
El problema es que nosotros siempre estamos buscando tal vez por señales, ¿verdad? Que tenemos que buscar señales que nos confirmen de que lo que hicimos funcionó, pero la verdad es que lo invisible de Dios no tenemos nosotros que averiguar si funcionó. Tenemos que tener la certeza que sí funcionó porque Dios lo ha dicho. Entonces, eso quita realmente la responsabilidad de nosotros de estar pensando de esta manera, ¿verdad? Y Jesús le contestó, tener la fe en Dios o tener fe en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Confiar en Él. Les aseguro que si alguien le dice a ese monte que se quite de ahí y se arroje al mar y le dice sin vacilar, creyendo todo de corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá, ¿verdad? Lo obtendrá porque por eso les digo por eso les digo que obtendrán todo lo que piden en oración. Si, si lo piden en fe, que van a recibirlo en ese momento. Y cuando estén orando, cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenselo. Pero para que también el Padre que está en los cielos les perdone todo el mal a ustedes, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Dice, si tú le dices a esa montaña, si tú le dices a ese monte, quítate, tú tienes la autoridad delegada dada por Dios, que tú le puedes decir a ese monte, quítate, échate, vete. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios te dio en Cristo Jesús. Y dice que si tú dices, pero que tienes la confianza que lo que dices pasará. Y cuando dice, ¿por qué? Porque tienes la confianza en Dios, no tienes la confianza en ti. El versículo previo a ese dice que si tienen la fe o si tienen la confianza en lo que Dios ha dicho, les aseguro entonces que si ustedes tienen la confianza en las palabras que Dios ha dicho, les aseguro que cuando ustedes digan a un monte que se quite, cuando tú le digas cuando venga un problema, cuando venga una circunstancia, cuando venga lo que venga a enfrentarte, tú le puedes decir que se quite, tú le puedes decir que se vaya, tú le puedes decir en el nombre de Cristo Jesús te vas, tienen la autoridad. Entonces, cuando tú te miras con autoridad, no por a ti mismo, sino te ves a una autoridad porque tienes confianza en que Dios ha dicho que, que tú la tienes a través de su Hijo, ¿verdad? Porque su Hijo es el que estaba hablando, pero se acuerdan que Jesús dijo de que todo lo que él había dicho, él no decía nada que su Padre no le había revelado. Entonces, nosotros podemos ver que las palabras que Jesucristo estaba manifestando era de que teníamos que tener esa certeza de que cuando nosotros vamos a hacer algo, o cuando nosotros decimos montaña, te vas, no existes aquí, no tienes lugar aquí, no tienes hábitat aquí. Cualquier montaña, cualquier problema, cualquier cosa que venga a nosotros, que venga hacia nosotros, tenemos el poder y la autoridad de decirle, vete, vete, no tienes cabida acá. ¿Y por qué tenemos esa autoridad? Porque sabemos que cuando nosotros estamos ministrando, ya sea a nosotros mismos, porque también nos podemos ministrar a nosotros mismos a otras personas, tenemos la certeza absoluta que en ese momento, como dice, en el momento, ¿verdad? Porque por eso les digo que obtendrán todo lo que piden en oración si tienen este tipo de fe, que en ese momento lo han recibido. Entonces, cuando nosotros oramos y dice pedir, eso quiere decir que cuando nosotros pedimos, gracias Padre, ¿verdad? No, Padre, tú puedes hacer esto. No, gracias Padre, porque tú ya lo has hecho. Y en ese momento que lo estamos declarando, en ese momento está pasando, así como la higuera. Por eso comenzamos con la higuera. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, en este momento te estoy diciendo que nadie jamás va a comer de ti? Nadie, absolutamente nadie va a comer de ti. Pasó 24 horas, pero en el momento que todo sucedió, fue en el momento que las palabras de Jesucristo salieron de su boca. Las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Fueron las que comenzaron a efectuar en el momento que la declaración salió de su boca. En ese momento que dijo, jamás. Tomó tiempo, pero comenzó a trabajar desde el momento que las palabras salieron. Entonces, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros hablamos,
tenemos que saber esta clave de que en el momento que nosotros digamos algo, en el momento ya pasó. No busques una señal, no busques el suspenso, la incertidumbre que te afirme lo que Dios ya te dijo que pasó, porque entonces andamos por señales, andamos por vista. Pero como nosotros no andamos por vista, sino es confiar en que cuando nosotros declaramos algo y tenemos la verdad absoluta, ya sea que nosotros pidamos o lo tenemos en oración, que en el momento que nosotros estamos declarando, en el momento que nosotros le estamos diciendo a esa montaña que se vaya, en ese momento pasó. En ese momento pasó. El cómo, cuándo y por qué se lo dejamos a Dios porque se acuerdan que es la autoridad o la prerrogativa de Dios el hacerlo manifiesto. No estoy diciendo que Él no lo hará. Estoy diciendo que el trabajo de que suceda algo es el de Dios, porque la palabra nos dice, ¿verdad? La palabra nos dijo muchas veces que cuando la hemos citado, que Dios dice de que es el trabajo de Él, que la palabra suceda algo. Es lo que le dijo, ¿se acuerdan a Jeremías? Le dijo, tú solo haz lo que tienes que hacer, porque es mi trabajo. Le dijo, es mi trabajo que la palabra se lleve a cabo. Es mi trabajo que las cosas se pasen a cumplir, que se pasen a realizar. Entonces, si es el trabajo de Dios, pero solo yo, mi trabajo es solo declarar con la confianza, entonces todo, ya eso ya queda, ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ve, di a la montaña que se vaya, ve, ministra, ve, habla, ve, haz lo que tienes que hacer, porque a Dios, ¿verdad? Ha dicho de que es su trabajo que su palabra lleve su cumplimiento. Y en Isaías dice que todo lo que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que tiene que hacer, si no se cumplirá todo propósito por la causa que le envié. Entonces, si yo tengo estas afirmaciones en la palabra, yo voy a ir bien armada sabiendo de que no, que las cosas que yo hago no es a través de un esfuerzo, no es a través de mí, no es a través si en mí yo creo que si soy lo suficiente o no. Y vuelvo y repito, porque cada vez que nosotros hablamos, vienen estos pensamientos de que nos han hecho creer la cultura o muchos alrededores de nosotros, de que nosotros no somos lo suficiente para hacer algo. Y más allá de querer redondear esto, de decir, oh no, es un lado sentimental, la verdad es un lado espiritual, porque la mayoría de veces nosotros podemos ver que el diablo ha robado la identidad de esta manera, diciéndote a ti de que tú no eres lo suficiente para hacer algo o que tal vez una equivocación o lo que sea, pero el diablo de una u otra manera roba tu identidad de esta manera. Entonces tenemos que saber que Dios ha dicho que tú eres lo suficientemente porque Jesucristo te ha hecho lo suficientemente. Entonces cuando tú vayas a donde vayas, tienes que ir con la armadura que Dios te ha dado, que tú eres lo suficientemente porque Jesucristo fue lo suficientemente. Esa es tu identidad. No tienes que ir a ninguna parte sin la insignia de lo que Dios te ha dado, de lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver esto. Y dice, les aseguro que si alguien dice a este monte, quítate de aquí, te arrojas al mar, lo que dice sin vacilar, y vacilar está hablando sin vacilar de lo que ha dicho, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos, tú vete, o cualquier cosa que nosotros le estamos hablando a la montaña sin vacilar, vacilar en qué? En la confianza en Dios. No vacilamos en lo que Dios ha dicho sobre mí, de que yo tengo Espíritu Santo y de que yo puedo ir, ¿verdad? Que yo tengo el poder y la autoridad. Entonces, si yo voy y le digo, vete, entonces a través de las palabras de Jesucristo, acá nosotros podemos ver lo que el Padre le estaba diciendo, ¿verdad? Que si confiamos en nuestro Padre sin vacilar, si me confío en Dios sin vacilar, no en mí. Sí voy a confiar en las palabras, ¿por qué? Porque sé que cuando yo diga las palabras, entonces yo estoy haciendo una acción sin vacilar en base a la confianza que tengo en Dios, en la confianza que tengo en mi Padre,
que él ha dicho que es su deber, que es su trabajo el que sucedan las cosas. No es mi trabajo. Yo solo voy en confianza de que Dios lo va a hacer porque es lo que Dios ha dicho. Y que lo que Dios necesita es mi voz, porque pues Dios no tiene voz, ¿verdad? Por eso necesita mi voz. Por eso necesita, ay, me necesita a mí. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿verdad? Pero, y dice, cuando estén orando, no, cuando pidan algo en oración, pídanlo con la mentalidad de que ya sucedió en ese momento. No, no, cuando usted tiene la confianza de que ya sucedió en ese momento, usted no está esperando para que cuando suceda usted diga, oh, pasó o me escuchó. No, en el momento que nosotros pedimos algo, en el momento que le digo, montaña te vas, ese momento sucedió, así como la higuera, ¿verdad? Aunque la higuera tomó 24 horas, también nosotros podemos saber que en ese momento está sucediendo algo. Todas las cosas trabajan para mi bien, todas las cosas trabajan para mi bien. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que nosotros pedimos se hizo real, no es más real porque sucedió, sino que es real porque Dios ha dicho que desde el momento que yo pido, en ese momento fue real. Entonces, cuando yo voy con esa, sin vacilar de que en el momento que yo le pido algo a Dios, en ese momento Dios está trabajando para mí, entonces, la expectativa, como dice Hebreo, va a ser mi convicción de que ese paquete viene aquí a mí, porque desde el momento que pedí, Dios ya lo mandó, ¿verdad? Dios ya hizo la ruta y viene a mí. Esa es la convicción sin vacilar. Vuelvo y repito, lo que usted pidió no va a ser más real cuando usted lo vea o cuando lo tenga, va a ser real desde el momento que usted lo recibió, que es en el momento que usted lo pidió. Entonces, estas son las cosas, ¿verdad? Hablemosle a la montaña sin miedo. Sí, no se preocupe del cómo, porque Dios ya tomó eso del cómo. Él, en pocas palabras, él dice, no te preocupes, eso es mi deber, ese es mi trabajo del cómo. Tú de eso no te aflijas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos y nosotros confiamos en que Dios va a obrar, eso es básicamente lo que le dice. Cuando hablas, confías en que Dios va a obrar. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos algo, ¿confías en que Dios va a obrar? Porque muchas veces podemos dudar de que Dios pueda hacer algo por nosotros o que nosotros podamos hacer algo por Dios en el sentido, like, oh, tal vez no soy lo suficiente para poder hacer que esto sea, que la montaña se vaya, o tal vez Dios no puede hacer algo por mí porque yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, cuando tenemos todos estos pensamientos contradictorios en lo que Dios ha dicho, es muy difícil realmente, no digo que es imposible, pero hay dos cosas contrayendo, ¿verdad? Hay dos frecuencias realmente peleando en ese momento, porque vuelvo y repito, Dios va a hacer todas las cosas porque Él ha dicho en su palabra, si ahora sois hijos, ¿cómo no nos va a cuidar? Ahora siendo hijos, ¿verdad? Y si somos hijos, Dios no nos va a negar nada. Y si nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar en Él todas las cosas? ¿Verdad? Cuando yo veo esto, que la palabra de Dios y Dios mismo me ha dicho de que su amor no depende de lo que yo hago, sino su amor depende de aún de lo que Dios hizo por ti, que fue dando su hijo. Dice, y por tanto Dios amó al mundo que dio a su hijo, ¿verdad? Y dio a su hijo aún cuando nosotros éramos siendo pecadores. Entonces, ¿cómo ahora como hijos no nos va a dar las cosas en Cristo? O cómo Él va a esperar que de acuerdo a lo humano, si se podría decir, fuéramos lo suficientemente para que Él pueda obrar en su totalidad? Porque es al revés, Él ahora puede trabajar en su totalidad porque tenemos Espíritu Santo, somos hijos y Él con amor nos sigue transformando. Entonces, cuando quitamos todas estas variables que a veces nos evitan realmente en hablarle a la montaña, en poder vernos, en visualizarnos, imaginarnos haciendo cosas que Jesucristo dijo de que nosotros íbamos a hacer, como les digo, muchas veces es porque han habido pensamientos o voces que vienen a tu corazón que invalidan la verdad, que invalidan tu identidad en Dios, en tu Padre.
Pero la palabra dice eso, ¿verdad? ¿De quién? Y vamos a Gálatas 3:5, porque cuando, más que todo en esto, ¿verdad? Cuando tú declaras, cuando tú oras, ya sea por sanidad, ¿verdad? Tú oras por alguien que sea sano, tú ministras por alguien que sea, que tenga sanidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llamamos a los milagros, ¿verdad? Porque la palabra dice que los milagros nos van a seguir, dice todo aquel que crea los milagros van a seguirlo. Entonces, los milagros siguen. Eso quiere decir que cuando nosotros obramos en la palabra, los milagros te van a seguir. No dice que van a aparecer de la nada o que van a aparecer de un abrir y cerrar de ojos, dice que te van a seguir. Esta es una figura de que cuando nosotros caminamos y cuando nosotros decimos, ok, y ponemos, y nosotros estamos realmente operando esto, like, en la sanidad, por decirlo así, entonces eso nos va a seguir por consecuencia o eso va a caer como no, va a venir hacia nosotros. Eso es seguir, atraer. Entonces el milagro va a ser atraído. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a atrevernos a creer sin vacilar que nos va a seguir, que va a venir, que va a ser atraído. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido de que yo solo tengo que hablar y no vas a, y dice, y no va y dice que y la palabra dice que no va a salir vacía. La palabra tiene una promesa. Entonces, es nuestra mentalidad. La tenemos que tener la mentalidad del reino y decir, Padre, tú has dicho esto, yo confío. Y así como David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Entonces, cuando nosotros venimos respaldados con la certeza absoluta que Dios ha dicho algo y que yo solo vengo a obedecer lo que dice Dios, pero que no like, yo estoy aquí nada más, pero tú Dios, tú has dicho esto y yo lo creo. Punto, se acabó. Entonces nos sigue. Pero Gálatas, porque Gálatas dice esto, vamos a Gálatas. Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Vamos a ver cuándo Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, porque son cumplidores de la ley o porque están aceptados en el mensaje de fe. Dice, bueno, vean, ¿quién es el que ministra a través del Espíritu prodigios y milagros entre ustedes? Esta es una pregunta retórica. Dice, vean acá, cuando Dios les comunica o cuando Dios les dio el Espíritu Santo, ¿quién es el que ministra los prodigios y los milagros entre ustedes? Es una pregunta donde básicamente está diciendo Dios. Otra versión dice, porque Dios es el que ministra los milagros entre ustedes. Entonces, cuando ustedes realizan los milagros entre ustedes, cuando ustedes, cuando Dios ministra la sanidad entre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué cuando usted, ok, digamos, ¿verdad? Usted pone las manos sobre alguien que está necesitado de sanidad y dice, y el espíritu que está en usted, y dice, y Dios ministra por medio de usted y a través del espíritu que ha dado, Él es el que ministra la sanidad. Pero cuando Dios ministra esa sanidad, lo hace porque ustedes cumplieron la ley o porque fueron aceptados el mensaje de fe. Entonces, esto es muy importante y creo que lo quiero enfatizar bastante porque muchas veces cuando nosotros vamos a impartir esta operación de la sanidad, nosotros pensamos que es de nosotros, que si no he orado lo suficiente, que si tal vez no he creído lo suficiente, o voy a pedirle a Dios que lo haga. Pero la Biblia dice que tú lo tienes que hacer. Tú le tienes que decir, vete de aquí, y sin vacilar, porque es Dios a través de ti, pero no le tienes que pedir a Dios que lo haga. Eres tú el que lo tiene que decir. Es la labor de Dios que pase, pero es la labor de ti de decir, montaña, vete, vete, sin vacilar. Entonces, a la hora de impartir sanidad, tú no le vas a decir, Padre, por favor, sánala, o Padre, por favor, sánalo. Tú le vas a decir en el nombre, ¿te acuerdan de Pablo? Pablo dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo, te doy. Vamos, levántate. Entonces, cuando, más que todo a la montaña que nosotros le hablamos cuando impartimos sanidad, no es de decirle a Dios que haga algo, es de decirle a la montaña que se vaya, porque mi deber es decirle, en el nombre de Cristo Jesús,
X enfermedad o lo que sea, te vas, es tu comando. Es como cuando Jesucristo le dijo, higuera, jamás va nadie a comer de ti, te secas, ahorita, en este instante te me secas. Es lo que Cristo le dijo, ¿verdad? Y pasó 24 horas y boom, a Pedro le dijo, mira, se secó. Entonces nosotros tenemos que decirle a la montaña. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha, por eso Dios ha dado el don, ¿verdad? Dice, la palabra dice de que es dones, del don de sanidad. ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿verdad? Yo no me gané la sanidad, Jesucristo murió, por eso nosotros también tomamos la Santa Cena, porque la sanidad no es de porque tú creíste más, tú creíste menos, tal vez creíste un tanto menos, un tanto más. La sanidad no es de creer, la sanidad es de recibir, por eso es un regalo. So, a la hora de impartir, nosotros también, así como el impartir como el recibir, no es porque la misma palabra dice esto, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos impartiendo la sanidad, no es porque ni el que recibe hizo algo para recibirla, ni el que la imparte hizo algo para darla. Entonces, de ambos lados, cuando nosotros estamos ministrando, básicamente, como les digo, la sanidad, porque aquí dice, ¿acaso ustedes lo que hacen son por cumplir la ley? ¿La hicieron algo para esto? ¿Cumplir la ley? ¿O por aceptar el mensaje con fe? Así que cuando tú estás siendo ministrado por sanidad, te pido un favor, no pongas tu mente en que tienes que creer más. Es que tienes que creer más. No has creído lo suficiente. Tienes que creer más. Tienes que creer más. La palabra no dice que tienes que creer más. Lo siento. La palabra lo que dice es de que Dios es el que obra en ti y que es un regalo a ti. Entonces tú solo tienes que aceptar, dijo Marcos, sin vacilar de lo que tú has pedido, ya lo recibiste. Tú ya lo recibiste en el momento que salieron esas palabras de gracia, tú ya recibiste sanidad. Vuelvo y repito, a veces cuesta realmente que pase algo instantáneo, no porque ya no sucedan las cosas, sino porque hemos sido bautizados en esta incredulidad de que tenemos que caminar por esfuerzo, que tenemos que caminar por vista, que tal vez hicimos algo no tanto, tal vez hicimos algo mucho, y todas estas cosas, todos estos pensamientos no dejan que lo que Dios ha dicho en su palabra fluya de una manera evidente, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto. Y dice acá, ¿verdad? ¿Acaso ustedes saben que Dios, no se, que Dios se comunica a través del Espíritu y que Él es el que realiza? Él es el que realiza. Él es el que ministra los prodigios y los milagros entre ustedes. Él el que lo hace. Pero, o dice, o lo que ustedes hacen, y está hablando de los milagros, ¿verdad? O lo que ustedes hacen es por cumplir la ley. So, vuelvo y repito, cuando usted ministra, no es porque usted está capacitado para hacer porque usted, sino es porque Dios va a ministrar a través de usted. Y usted, el que está pidiendo por el milagro, que está pidiendo por sanidad, no se trata de que hizo más ni menos. Simplemente en el momento que usted está pidiendo algo, usted lo recibió porque es lo que Dios ha dicho, de que es el derecho nato, porque Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por ti. Entonces, cuando es nuestro derecho, por eso es un regalo, porque la vida de Cristo fue derramada a mí, también a mí como la persona que está pidiendo por sanidad, entonces yo voy a recibir algo que se me regaló en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es redimido. Mi cuerpo, nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? De que mi cuerpo está redimido. Mi cuerpo está redimido y listo para recibir. Por eso es un regalo, porque Jesucristo fue un regalo. Yo no me lo merecía, pero a través de Cristo fue un regalo. Entonces nosotros tenemos esta autoridad, ¿verdad? Sigamos acá porque todavía me queda un poquito más y el tiempo camina. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas 10, 17, 19 y de ahí nos vamos a saltar del 21 al 24. 10, 17.
Los 70, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Los 72 volvieron llenos de alegría diciendo, Señor, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús le contestó, he visto a Satanás que caía del cielo como un rayo. Les he dado, les he dado a ustedes autoridad para que pisoteen serpientes y escorpiones y de todo poder y del todo el poder del enemigo sin que nada ni nadie pueda dañarlos, ¿verdad? Y el 21, ¿verdad? Y en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de gozo a Jesucristo y que le dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque todas las cosas que has ocultado todo a todos los sabios y entendidos y se las das a revelar a estos sencillos. Sí, Padre, así tú has querido. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, ¿verdad? Sino el Hijo y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiere revelarlo. Luego se volvió hacia sus discípulos y le dijo aparte y les dijo cuando estaba aparte de los discípulos le dijo felices los que pueden ver todo lo que ustedes ven, están viendo, les dijo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo. Todo este contexto es correlativo a la autoridad, ¿verdad? Dice, muchos quisieron ver de cómo los demonios se sujetaban, cómo todas estas cosas podían pasar. Básicamente dice, tú habías ocultado todo esto y se las has dado a estos pequeños para que ellos puedan ver y entender. Y le dice, pero los 70 estaban sorprendidos, estaban maravillados de dice que cómo los demonios se sujetaban a ellos. Y la razón por la que nosotros podemos ver que los 70 se asombraron, ¿por qué creen que venía el asombro? Porque ellos pensaban de que no eran lo suficientemente para que ellos pasaran algo. Entonces el asombro es like, fui yo, en serio, yo hice esto y yo, ¿verdad? Entonces el asombro no fue por lo que pasó, o qué pasó. El asombro fue porque pasó a través de ellos. Por eso dice los 70 y todos volvieron llenos de gozo. Dice, Señor, los demonios nos obedecen. Y hay otros dice, y se sujetan a nosotros. So, el asombro fue de ver de que a través de ellos podían hacer algo, ¿verdad? De que a través de ellos, ese era el asombro de que ellos no podían comprender o estaban tratando de analizar la maravilla de Dios que había sucedido a través de ellos, porque todavía estaban sincronizando de que eran ellos los que habían hecho algo, ¿verdad? Pero dice que es esta autoridad, dice que les dio para qué, para que pisotearan serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, lo pisotean. Entonces, solo imagínense, esto fue antes de Espíritu Santo, pero Jesucristo les dio el poder para que pisotearan los serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo. Esa es la autoridad y dice, y no les va a hacer daño. Y no les va a hacer daño. Entonces, podemos ver a Jesucristo aquí declarando toda esta verdad. Y esta es la autoridad que nosotros ahora tenemos delegada. Like nosotros, si esta fue la verdad que se le dio, ahora Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos el poder. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y somos testigos de que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad delegada, nosotros tenemos realmente esto mismo que estamos viendo, también tú y yo tenemos esa autoridad dada y delegada por Dios. Entonces no es de sorprendernos, no es de limitarnos, así como la Gálatas dijo, ustedes recibieron poder por la ley o por la noticia de fe. Entonces, cuando yo me armo de fe, cuando yo escucho las palabras de fe, entonces puedo atreverme a caminar en fe. Que eso quiere decir de que cuando yo voy y oro por un enfermo, o cuando alguien ora por mí por sanidad, ambos lados Dios está trabajando a través de nosotros. Entonces, cuando alguien te ministra, ¿verdad? Cuando alguien te ministra, tienes que saber que no es esa persona, no tienes que ver X persona, tienes que ver Dios obrando a través de esa persona, porque si esa persona tiene Espíritu Santo, no es a través de lo que esa persona ha hecho, porque entonces sería la ley. Gálatas dijo eso, ¿verdad?
¿Acaso es que tú recibiste esta administración de milagros que Dios hace a través de ti por la ley o por fe? Entonces, cuando alguien ministra, no vea su caminar, ve el espíritu, porque entonces no vas a poder recibir si estás viendo a un hombre. No vas a poder recibir si estás viendo un obstáculo. ¿Por qué? Porque estás viendo la ley, no estás recibiendo en fe. Entonces, cuando alguien te ministra, tienes que ver un asunto de fe porque sabes que el espíritu que está en esa persona y es Dios hablando a través de esa persona y tú recibes. Igual, cuando alguien te ministre a ti, tú no te creas indigno, tú no te creas que tienes que creer más ni menos o hiciste algo más ni menos. Tienes que saber que vas a recibir por fe, ¿verdad? Es un regalo y tienes que caminar y elevarte en esta verdad. Para que nosotros podamos ver más milagros, tenemos que elevarnos a esta verdad que hemos sido rodeados demasiado con una mentira de que no somos lo suficiente para dar o para recibir cosas de esta magnitud. Entonces, porque tenemos que salir de esto, ¿verdad? Vamos a Marcos 6:5. Marcos 6:5 y dice así, y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y dice, y no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice una versión, ¿verdad? Dice, y no pudo hacer milagro o allí ningún milagro, dice, aparte de curar uno y que otro. ¿Por qué? Porque no creían en Jesucristo. ¿Verdad? Muchas veces hemos visto de que dice, oh, no, este de Nazaret, ¿qué puede ser? ¿Verdad? Y nosotros conocemos a los hermanos, a la mamá y todo eso, ¿verdad? Entonces, el no creer o el no tener la confianza de que cuando alguien viene a mi vida y ora por mí y yo digo, oh, no, yo no creo que esa persona pueda hacer algo por mí, está volviendo a la ley. Y por eso no suceden las cosas. ¿Por qué? Porque estás pensando de que la persona que va a orar por ti es su fuerza, su poder, es su caminar, es su relación con Dios. Cuando la Biblia está diciendo de que en Gálatas dice, ¿verdad? Que tú vas a recibir el milagro a través de él, pero Dios te lo está dando. Y nosotros tenemos que saber de que tu convicción en que algo va a suceder es porque Dios te ha dado la promesa a ti, al que va a recibir o viceversa, ¿verdad? Tú vas a la persona con identidad, con autoridad. ¿Y qué es? Posicionarte como hijo. Y en el nombre de Cristo Jesús, Dios ha dicho esto y esto va a suceder en este momento. Y no, vuelvo y repito, Gálatas dice de que no hacemos las cosas por la ley. No es porque te sientas hoy más santo ni menos santo, porque digo te sientas no porque sea una verdad. Tú eres santo todos los días, pero a veces muchas cosas hay muchas voces alrededor de nosotros, ¿verdad? Por eso lo digo así, pero tú tienes que saber que tu santidad no cambia, que tu identidad no cambia, que tú eres limpio, que tú eres amado, que tú eres poderoso, que tú eres suficiente. Y cuando digo todo esto, lógicamente lo estoy diciendo en Cristo Jesús. ¿Verdad? No estoy dando afirmaciones ni autosuficiencia, sino te estoy diciendo la identidad del reino. Porque eres suficiente en Cristo, eres suficiente en la sangre de Él. Por eso hay un sacrificio por todo. De eso estoy hablando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber esto. Entonces, nosotros podemos ver que, que los milagros son así. Y vuelvo y repito, muchas veces van a ver, va a tomar tiempo. Como la higuera, cuando Jesucristo le dijo, nadie jamás va a comer de ti. Y dice, mira, la Biblia lo pone como milagro. Tomó 24 horas para que sucediera. Si, entonces no pongas tus expectativas sobre la palabra. El cómo, déjaselo a Dios. No dejes que tu afán de controlar todo, porque el afán de controlar todo también es ego, de querer tener todas las respuestas y la seguridad y la certeza que va a pasar, eso
déjaselo a Dios. Sin vacilar quiere decir de que sabes que Dios ha dicho algo y punto, y lo va a hacer. Te lo dejas a Dios. Tú solo lo dices. Pero veamos esto, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero es que, ¿qué pasa, verdad? Veamos, ya acá, ¿verdad? Si usted dice, ok, ¿qué pasa si yo oro por alguien y no sucede? ¿Verdad? Es muchas veces por eso es lo que nosotros evadimos hacer algo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo oro por alguien y no sucede? Vamos, pues, solo por esa duda, ¿verdad? Vamos a aprender algo hoy, si es que usted no lo había aprendido algo. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Acompáñenme a Marcos ahí mismo, pero vamos al 8. Marcos 8:22 al 26. Y vea lo que Jesucristo hizo. Y este fue Jesucristo. Y no les voy a decir porque pues, ya me estoy emocionando, si no lo voy a leer y después lo vamos a decir. Pero si usted dice alguna vez, ok, ¿qué pasa si yo oro por alguien y no sucede? No pasa nada. Dios y su palabra no ha puesto reglas. No te ha dicho, si oras una vez, no puedes orar 2 veces. Si oras 2 veces, no puedes orar 3 veces. Si oras 3 veces, eso lo ha puesto el hombre. ¿Y cómo lo sé yo? Veamos. Cuando llegaron a Bethsaida, le presentaron a Jesús, un ciego, y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó la mano al ciego, Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva y lo puso, allí le untó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Y este fue Jesús. Le dijo, ¿ves algo? El ciego abrió los ojos y le dijo, veo a la gente, son como árboles que andan, como quien dice que medio veía y tal vez no, pero pues ahí, ¿verdad? Más o menos, mitad y mitad. Tal vez no, tal vez sí. Pero, ¿verdad? Dice, y el ciego abrió los ojos y le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que andan. Jesús le puso la mano otra vez. Entonces Jesús oró 2 veces por alguien porque la primera vez no, como que no veía bien, como que andaba más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿quién te ha dicho a ti que tú no puedes orar por alguien 1, 2, 3, 4 veces? La Biblia no dice eso. Dejemos el miedo y el ego. Aquí Jesucristo estamos viendo que oró 2 veces por el ciego hasta que vio. Entonces, dónde está el principio? Si Dios puso esto y que aún el Hijo de Dios tuvo que orar 2 veces para que el ciego viera, ¿cuántas veces tengo que orar para que alguien vea, para que funcione algo, por decirlo así, o para que la sanidad venga? ¿Cuántas veces? Cuántas veces sean necesarias. Es el trabajo de Dios, pero no ando por vista, no ando por ley. Y mi deber es hacerlo hasta que suceda. Hasta que suceda. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver que es la autoridad dada por Dios. Es esta autoridad dada por Dios que nosotros podemos ver a través de la palabra. Permítame acá un segundo. Que podemos ver a través de la palabra que Dios nos da las claves y nos dice, no te preocupes. Dios no pone estándares, no pone condiciones, no pone un peso en el cual nosotros tengamos que trastabillar. Vemos acá que, vuelvo y repito, Jesús oró 2 veces por el ciego. Y dice, y el ciego abrió los ojos y le digo, veo a la gente como árboles. Jesús le puso la mano otra vez, las manos sobre los ojos. Entonces el ciego comenzó a ver perfectamente. Estaba curado hasta de lejos que podía ver. O sea, no tenía ni miopía ni la otra, ¿verdad? Después lo mandó a su casa. Pero ¿cuántas veces Jesús oró para que un ciego viera? Entonces, ¿cuántas veces tienes que tú orar? ¿Acaso Dios te ha puesto un límite? ¿Acaso te está diciendo si no sucede la primera, incrédulo? No, porque entonces estás en ley. Si tú piensas de que
porque oraste por algo, no funcionó, estás en ley y la otra persona es like, oh, si no funcionó es porque no estoy creyendo, entonces estás en ley. Gálatas lo dijo. No estamos en ley, estamos por fe y tenemos que hacerlo hasta que veas, hasta que el ciego vio, hasta que el ciego se curó, ¿verdad? Y dijo, hasta que veas con claridad. Entonces, Dios no pone un estándar. Eso es la religión. Nosotros vemos que son los pensamientos, son las cargas que hemos estado trayendo en nosotros. Pero Dios es más simple, por eso dice que tenemos que llevar la simplicidad de Jesucristo, que es magnífica. Así que nosotros oramos esto, ¿verdad? Y creo que, no sé si alguna vez habían escuchado esto o lo habían pasado, pero vemos que el mismo Jesucristo oró 2 veces, eh, ah, ah, creando así una idea de que es like, hasta que suceda porque es sin vacilar. 1, 2, 3 veces sin vacilar. ¿Por qué? Porque no estamos por ley, no andamos por vista, ¿verdad? Va a suceder porque Dios es el que ministra. Boom, 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 ¿verdad? No, así que no tenemos que tener miedo en declarar hasta que lo invisible se haga visible. La necesidad, quiero terminar con esto, porque creo que el tiempo se nos está pasando, pero depende, ¿verdad? Am, Depende de cómo vayamos, pero por lo menos quiero que darles este pensamiento, ¿verdad? Tengo 2 versículos más, pero en dado caso me gustaría de igual manera compartir este pensamiento, ¿verdad? No tengan miedo en declarar, ¿verdad? La necesidad, óigame bien, necesidad o la necesidad no significa carencia. ¿Verdad? Muchas veces nosotros tenemos miedo o vergüenza al juicio de decir, necesito esto. O decir, Dios suplió una necesidad. ¿Por qué? Porque pensamos que el sinónimo de necesidad es carencia y si carezco de algo, la gente me va a juzgar. Pero no, amados, la necesidad no significa carencia. Dios quiere decir que Dios te está guiando a un milagro, ¿verdad? Dios te está guiando a un milagro. Y Él ya creó ese milagro. Él ya ha creado uno que te pertenece. Estoy hablando del milagro. Entonces, si tú tienes una necesidad, es porque Dios ya ha creado un milagro que solo a ti te pertenece. Así como Dios guió a Israel al Mar Rojo, así como Dios envió o guió a Israel al Mar Rojo, donde aparentemente había una limitación y una carencia o una necesidad, porque se toparon con el Mar Rojo, ¿verdad? Donde venían atrás y ahora cómo pasamos, ¿verdad? Una necesidad. Chocaron con la necesidad. Pero esta necesidad no proclamaba ni la muerte, no proclamaba ni la derrota, ni la carencia. Sin embargo, esta necesidad donde el pueblo de Israel se quedó ante el Mar Rojo, se transformó en un milagro. Entonces, tu necesidad se va a transformar en un milagro. Así que cuando tengas una necesidad, di gloria a Dios porque ese es tu milagro. No está allí para decirte que no crees lo suficiente o que tengas que tener vergüenza o que no tengas que orar por eso o pedir por eso. Te está diciendo, ¿sabes qué? Yo he dicho que lo que sale de mi boca y el milagro va a ser. Una necesidad es el reflejo de un milagro. ¿Lo podemos ver así? Una necesidad es el reflejo de un milagro porque Israel se quedó tapado acá, ¿verdad? ¡Bum! ¿Cómo? En que estaba el mar ahí, pero ¿cuál fue la necesidad de que tenían que pasar al otro lado? Porque si no, ¿verdad? Se abre el mar, el milagro sucede y dejó de ser una necesidad para convertirse en un milagro. Ahora ponle otra cara cuando tengas una necesidad.
Alégrate porque Dios te está diciendo un milagro toca a la puerta. Entonces, no lo veas como una limitación, es transformación en un milagro. Esto significa que Dios los guió a un milagro, no a una necesidad, los guió a un milagro. Él tiene un milagro esperándote. Tenemos que cambiar la identidad, tenemos que cambiar nuestra identidad, tenemos que realmente ver esto, ¿verdad? Esta identidad en la cual nosotros tenemos que saber que es Dios obrando en nosotros y que la promesa es que Él va a hacer las cosas. Vuelvo y repito, cada vez que tú estés enfrente al mar rojo, acuérdate que es porque Dios quiere hacer un milagro. ¿Ok? Dios me los bendiga, son lo mejor.